¿Cuál era el propósito de Yahweh de un principio según el orden de Melquisedec? Porque él estableció un orden levítico temporal y no para siempre. Y eso nos llevaba, o me llevó a investigar, y yo quiero que usted hoy esté muy atento ahorita en la mañana y en la tarde, porque este estudio es para gente que ama las escrituras. Si usted logra entender esto, puede entender muchas cosas para su vida. Porque a veces escuchamos el orden de Melquisedec, Yeshua, pero vamos a mirar dónde nació todo eso, cuál fue el común denominador, el camino, en qué periodos y en qué tiempos ciertos siervos llevaron el orden de Melquisedec. Pero eso es un misterio y es oculto. Pero lo vamos a ver hoy a la luz de las escrituras. Hay un común denominador en muchos de los que retornan a las raíces hebreas, en el cual vemos muchas parachás, porque esa es la moda de la restauración, las famosas parachás anuales, y ellos no se mueven de ahí. Mucha liturgia, pero por lo extraño que parezca, estos han dejado de manejar muchos temas del Brit Hadashah, o sea, del Nuevo Testamento. Ellos no manejan mucho Nuevo Testamento, sino Antiguo Testamento. Y es extraño que parezca, pero han dejado de manejar muchos de los temas del Brit. Y si es que alguna vez los manejaron, ya que muchos temas ni son escudriñados, y esto resulta premiante antes de que muchos de los escritos nazarenos se han puesto de lado por muchos aquellos que entre las raíces hebreas que firletean, que la palabra firletean es que coquetean o manifiestan interés sin intención de comprometerse. Y muchas de las raíces dentro de todo eso está el judaísmo, para que luego sean considerados como paja, tal como una vez Martín Lutero se refirió a la carta de Santiago. Martín Lutero se refirió a la carta de Santiago diciendo que eso no era para el pueblo de Israel, sino que eso era para el catolicismo y para el cristianismo. Eso lo dijo Martín Lutero. Cuando usted mira en el comienzo de la carta de Santiago, dice a los esparcidos de la casa de Israel. Entonces nos estamos dando cuenta que muchos, por estar buscando o por estar tratando de indagar lo que para ellos no se les ha revelado, resultan haciendo costumbres, tradiciones y liturgias. Por eso cuando usted ve gente en la restauración, hacen muchas oraciones de Ramba, de Rachid, de Abarbanel, de Maimónides, que al final todos ellos no conocieron al Mesías. Entonces seguimos con esto. Dice, se refiere a la carta de Santiago, por tanto hace falta que sea absolutamente imprescindible de que muchos pasajes sean abordados y escudriñados y comprendidos, y asimismo se enseñe desde una perspectiva hebrea. La comprensión del orden de Melquisedec es algo que se debe enseñar a los creyentes, además que juntamente está marcado en lo que debiera ser lo básico de la nueva alianza, o sea, del Brit. Sin embargo, en vista a la desconexión a través del tiempo con las famosas raíces hebreas, que nosotros las llamamos sendas antiguas, pero para que lo entiendan muchos, raíces hebreas, que no son raíces hebreas sino sendas antiguas, hay muchos aspectos que se deben abordar en una amplitud de pasajes. Además, junto a los significados de las palabras, y es por esta razón que no es sorprendernos que tanto cristiano evangélico como así muchos de los que están en el movimiento mesiánico de las raíces hebreas están adoptando la idea de que la orden de Melquisedec está a punto de ser reemplazada y renovada otra vez por el sacerdocio arónico. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted escucha un hombre que se llama Rico Cortés. Él le predica mucho del templo y da mucha enseñanza acerca del templo, porque ellos están preparando a la gente para el tercer templo. O sea, van a volver a restaurar el orden y el servicio arónico, cuando nosotros estamos según el orden de Melquisedec, y ahí muchos van a caer y se están preparando para eso. Esta falsa enseñanza fue traída primero por los dispensacionalistas y hace más de un siglo, de tal manera que los que están en las raíces hebreas simplemente tienen aún una mente dispensacionalista, solo que acompaña de términos, temas, enseñanzas y modismos hebreos para dar una apariencia que no es. Sin embargo, solo se debe discernir en sus estudios y ver que estos tales incluso están situando a los judíos incrédulos por encima de los creyentes, enseñando directamente o indirectamente que los judíos se salvan aparte de la creencia del Mesías. Y solo Yeshua, porque han tenido la Torá en todos estos años. Obviamente aún cuando lo nieguen, ellos han tenido una Torá mezclada con tradiciones enseñadas como mandamientos
y además impregnada de esoterismo. Entonces la mayoría de gente que entra a la restauración miran es a Israel, miran el rabinato y el judaísmo, de ellos se pegan ahí para sacar los famosos libros del Zohar, la Mishnah, la Gemara, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, que no son sino simplemente reglas y tradiciones y costumbres de hombres. Y si ustedes se van a dar de cuenta, con lo que más tuvo que contender el Mesías fue ¿con qué? Con costumbres, tradiciones y mandamientos de hombre. Y dense cuenta que ya han pasado 2000 años y aún a pesar de que han pasado 2000 años, la gente sigue cayendo en la misma trampa y en el mismo enredo. Cuestión de que en toda la Taná fue motivo de continuación de correcciones por los profetas de Yahweh, lo mismo que fue ayer es hoy, salvo un pequeño remanente, claro está. A este ritmo no pasará mucho tiempo antes de que sean totalmente absorbidos por el judaísmo. Se rechace al Adón, a Yeshua, y después de todo, el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, sea descartado como una recopilación de enseñanzas antijudías. Y hay un dicho de los romanos, y hay una expresión de Roma que es si vis pacem para bellum. Eso quiere decir en español, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, que hay una guerra en religiones. En las raíces hebreas hay guerra entre ellos. En las raíces hebreas le tira duro el cristianismo. El cristianismo dice que las raíces hebreas es una secta. Entonces los dos están tan perdidos que ni uno ni el otro saben el camino. Entonces, si vis pachem pare bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, porque es que ese es el camino en la fe. Porque va a haber mucha gente que se va a levantar en todo este tema. Decía que cuando ellos les hablaban de las sendas antiguas y de todo lo que dicen las escrituras, para ellos es cosa extraña. Para ellos es tan extraño. Se supone que el pastor viene enseñando hace 43 años la Biblia. Es fundador de iglesias. Enseñando que las escrituras a la luz de la Torá y de la mente hebrea, no lo pueden entender. Al punto que el pastor sabe qué hace, se para y los deja hablando. Y las demás personas que están ahí dicen que eso es cosa extraña para ellos. Entonces dése cuenta que cuando el Padre no le quita el velo a un pueblo, a una cabeza, todo el pueblo tiene la mente entenebrecida. Por eso si quieren la paz, bueno, entonces ahora sí lo entiendo. Asimismo, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y las vanas tradiciones de los hombres que son impuestas como mandatos, que mantienen encadenados y yugos de servidumbre y en el caos mediante el engaño. Con esta introducción comencemos en el libro de Hebreos, donde en varios de los capítulos recoge de nuevo el debate entre el sacerdocio levítico y la orden Melquisedec. Y Melquisedec, que debe ser un vigente para los que estamos en Yeshua, Hebreos 5, 1, 10. Yo voy a empezar de adelante hacia atrás y voy a dar unos brincos de atrás hacia adelante, pero usted pare cada punto lo que yo voy diciendo. La mitad la enseño ahorita en la mañana, la otra mitad en la tarde, porque es mucha información. Dice en el 1.10 de Hebreos: porque todo Cohen Gadol tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Todo Cohen Gadol que es tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Hombre escoge hombre. Listo. En las cosas que a Yahweh se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí como por el pueblo, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que el que lo recibe, cuando es llamado por Yahweh. Así fue como lo fue Aarón. De la misma manera, Mashiach, Yeshua, no se honró a sí mismo para hacerse Cohen Gadol, sino que Yahweh le dijo: mi hijo eres tú. Entonces démonos cuenta que cuando Yahweh los coge, dice: mi hijo eres tú, mi Cohen Gadol eres tú, mi Melquisedec eres tú. Pero cuando se escogía hombres con hombres, se instituía el llamado arónico, era entre hombres. Yahweh le decía al servicio levítico: escojan ustedes entre los hombres. Pero aquí Yahweh está diciendo: mi hijo
eres tú. Yo te he engendrado hoy. Sabemos que la palabra hoy es futura y es eterna. O sea, no tiene fin. La palabra hoy es eterna. Porque Yeshua no tiene ni principio ni fin. Como también dice en otro lugar, tú eres Cohen Alem según el orden de Melquisedec. Aunque era el hijo aprendido, obediencia por lo que padeció, y habiendo padecido hecho perfecto, vino a ser el autor eterna de salvación para todos los que obedecen. Nombrado Cohen Gadol según el orden de Melquisedec. Seguimos en el Hebreos 5, 11, 14. Acerca del que tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, puesto que son tardos para venir. Lo que está diciendo Pablo en el libro de Hebreos. ¿Por qué Pablo se refiere mucho en el libro de Hebreos con este tema y al final de las Escrituras? Porque parece ser que la mayoría de los que se les había predicado las buenas nuevas de salvación volvieron y cayeron en la trampa del judaísmo y de la secta de la circuncisión. Por eso hay textos donde dice cómo comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. En otro texto de Hebreo le dice, ustedes ya con el tiempo que llevan deberían ser maestros y todavía tocarle leche espiritual y no comida sólida, porque todavía son tardos ¿para qué? Para oír. Pues lo que estaba hablando el apóstol Pablo es que la contienda y la lucha que había para ese tiempo era que ellos no habían entendido el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, sino que ellos se quedaron con las costumbres del servicio levítico. Por eso volvieron a las costumbres de las tradiciones. Y esa era la batalla del apóstol Pablo, tratando de enseñarles a los que estaban entrando a las buenas nuevas de salvación a través de Yeshua. Pero es tremendo porque cuando hablamos de él en el Nuevo Testamento no se le da la posición según el orden de Melquisedec o Melquisedec, sino se le dice Cordero, Mesías o Yeshua. Pero no se le reconocía como según el orden de Melquisedec, al punto que el mismo rabinato en el tiempo en que el Mesías estuvo ejerciendo su ministerio, ellos no entendían que Yeshua era un Cohen Gadol según el orden de Melquisedec. Y todo eso lo vamos a mirar desde qué momento empieza a aparecer y en qué momento se estableció. Acerca del que tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, pues que son tardos para oír. Miren lo que dice, pues son tardos para oír. Pues aunque ya deberían ser maestros, démonos cuenta la condición ahorita, cómo está el mundo de la religión, cómo están los pastores, cómo están los que están entrando a la restauración. Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los escritos de Yahweh. ¿Ya han ustedes llegado a tener necesidad de leche? Acuérdense que la leche es aquel que no asimila todavía, no asimila la doctrina, no asimila la restauración, no ha experimentado el verdadero nacimiento. Y no de alimento sólido, porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque todavía es un bebé. Miren lo tremendo, o sea, este texto para muchos que se supone que predican, todavía ellos son bebés, porque no se les ha alumbrado la luz de la verdad. Pero el alimento sólido, acuérdese que el alimento sólido es el que ya entendió la madurez en las escrituras, el que tiene un nivel espiritual y es una persona madura y sabe responder ante cualquier situación conforme a lo que está en la Biblia. Y no está acostumbrado a la palabra de Sedacá porque es bebé, pero el alimento sólido es para los maduros, los cuales por la práctica de la palabra tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Entonces aquí viene una pregunta. Cuando hablamos para discernir entre el bien y el mal, es hacer separación. ¿En qué tiempo estamos nosotros? Si estamos en el servicio arónico, que es el levítico, o si estamos en el tiempo según el orden de Melquisedec, que eso comenzó a establecerse hace 2000 años a través del Mesías. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué si esa gente dice que toma alimento sólido? ¿Por qué si saben discernir entre el bien y el mal y hacer separación? ¿Por qué siguen enseñando parachás? ¿Por qué volvieron a las costumbres? ¿Por qué volvieron a las tradiciones? ¿Por qué siguen mirando a Jerusalén? ¿Por qué utilizan kippah? ¿Por qué utilizan talif? ¿Por qué hacen el rito del pan con la sal? ¿Por qué hacen el rito del lavado de las manos? ¿Por qué a la mujer cuando tiene la nidad la separan por un tiempo?
Entonces uno se pregunta, ¿todavía están según el orden levítico? Porque para ellos todavía no les ha amanecido la luz de la verdad. El autor de Hebreos nos dice que quería revelarse a los creyentes los misterios de Melquisedec, rey de justicia. La palabra rey de justicia, rey mío, justicia, fue un rey y sacerdote único, que estaba oculto a través de los siglos. Sin embargo, aún eran niños en la palabra y requerían retomar los principios elementales de los escritos. Por eso muchos temas no fueron revelados en aquellos tiempos, o sea, en el Tanaj, no fueron revelados para aquellos tiempos. Así pasó a través de los siglos, aún en parte se sufre de lo mismo ahora, ya que muchos han optado por alejarse y sumirse a un yugo, alejándose en formas de liturgias y tradiciones, en muchos falsos conceptos del judaísmo. Al hacer esto se suman y permanecen en un autovelo para muchos de los temas inexplorados de la creencia. Nada ha cambiado, pudiéramos tener mucho más discernimiento y entendimiento para pasar a los creyentes temas que aún requieran ser escudriñados y enseñados y explicados. Por lo tanto, mientras hay un grupo que comparten de muchos temas que han sido comprendidos, sin embargo hay un largo trabajo por hacer. Deuteronomio 29:29. Las cosas que están escondidas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar todas las palabras de la Torah. Y en Misley 25:2 dice así: es gloria de Yahweh para ocultar una cosa, pero honra de los reyes escudriñar un asunto. Ustedes se acuerdan que en un principio Yahweh, en el libro de Éxodo, le dijo al pueblo: ustedes me serán reyes y sacerdotes antes de recibir los mandamientos. Les dijo: ustedes serán una nación de reyes y sacerdotes. Entonces la pregunta es, porque vamos a empezar a pensar, el pensamiento de Yahweh según el orden de Melquisedec, porque en ese momento no existía el servicio levítico, era que ese pueblo de reyes y sacerdotes era según el orden de Melquisedec. Pero por causa del pecado del becerro, se tuvo que posponer el orden Melquisedec por causa del pecado y del becerro. Entonces Yahweh, como los levitas no pecaron con el becerro, dijo: vamos a establecer un sacerdocio temporal, porque ese sacerdocio es débil y es de hombres y perecen. ¿Tenía que hacerlo Yahweh en ese momento? Sí. ¿Por qué? Porque el anhelo y el propósito de él era que todos tuvieran acceso, las 12 tribus, tuvieran acceso y entrada y comunión y relación con el Padre, y que todos reinaran según el orden de Melquisedec, para que fueran un ejemplo para todas las naciones, cosa que no pudo acontecer. Por eso se tuvo que exponer, o se tuvo que posponer casi por alrededor de 2500 años, para que ese sacerdocio según el orden de Melquisedec se cumpliera en el Brit, o sea, en el Nuevo Testamento. Y es así que el autor pasa a hacer una breve reseña del Cohen Gadol de la orden de Melquisedec, rey de justicia, el cual se relata en Berechit. De la misma manera, el autor del libro de Hebreos hace la analogía con Yeshua, siendo un Cohen Gadol según el orden de Melquisedec, donde le dice: tú eres Cohen Olen Olam Baed según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:1-2. Porque este Melquisedec, rey de Shalem, Cohen del Elohim, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y lo bendijo, al cual asimismo dio a Abraham la Masher, el diezmo primeramente. Él se le interpreta Melech de justicia, rey de justicia, y luego también Melech de Shalem, rey de Shalem, que es rey de justicia y rey de Shalom. Hebreos 7:1-2. Porque a los otros, Hebreos 7:21-25, porque a los otros Coanín fueron hechos sin juramento, más este con juramento. O sea, cuando dice que los otros fueron sin juramento, fue el servicio levítico, más este con juramento, porque cuando Yahweh habla: este es mi hijo amado, al cual yo escogí, de él yo tengo complacencia, ahí está dando una palabra de juramento.
cuando dice, este es mi hijo amado, del cual yo tengo complacencia, a él, oigan, ahí estaba empezando el Padre a decir, él es el Cordero, él es el que de un principio yo quise establecer como el orden de Melquisedec, pero no lo entendieron. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento, después de que él sale del Jordán, que ahorita lo vamos a entender, un traspaso de sacerdocio, dice, este es mi hijo, este es según el orden de Melquisedec, a él, escuchen, porque desde ahora y en adelante, él será el que va a empezar a interceder por ustedes una vez y para siempre. Y todavía no había ido al madero, pero ya se le está dando la posición según el orden de Melquisedec. Por eso los otros Coanín fueron hechos sin juramento, más este con juramento, porque le dijo, juró el Adonai, y no se arrepentirá. Tú eres Cohen Leolam Baez según el orden de Melquisedec. Por este juramento Yeshua ha venido a ser fiador de un mejor brit, de un mejor pacto. Porque los anteriores eran hombres débiles y eran temporales, y la mayoría de ellos pecaban. Si ustedes se dan de cuenta en las escrituras, la mayoría sacerdotes, la mayoría en el antiguo, todos pecaban. Aún Aarón pecó. O sea, de que estableció él fue el primerito que empezó a pecar y permitió la construcción del becerro. Entonces dése cuenta que desafortunadamente algo tenía que hacer el Eterno con todo el proceso de los errores de los humanos para tratar de hacer un tikkun, una reparación. Por este juramento Yeshua ha venido a ser fiador de un mejor brit, de una alianza, y los otros fueron muchos Coanín, en cuanto por la muerte eran impedidos para poder continuar. ¿Sí ven? Para poder continuar, o sea, duraban 20, pum, moría, entraba otro, pero al final ninguno hacía lo recto. Y no sé si ustedes en todos los estudios del Tanakh y los profetas se dan de cuenta que la mayoría erraban en algo. Ninguno era perfecto en el oficio. La mayoría siempre fallaban en algo. Es más, aún los reyes de ese tiempo, porque tanto en el templo tenían los mandamientos, tanto el rey tenía también los mandamientos en su recámara. Él también tenía la tabla de los mandamientos. Como el sumo sacerdote tenía que ejercerlos, la tarea del rey era de la misma manera complementarse con el sumo sacerdote para que los dos pudieran gobernar bien dentro del pueblo de Israel. Y aquí vemos que ni el rey ni el sacerdote. Entonces por eso es que a Yeshua le dice Cohen Gadol, rey y sumo sacerdote, una vez y para siempre. Porque si hubiéramos seguido con ese tiempo que era temporal, ¿se imagina la condición de nosotros? No creo que esto estuviera bien, estuviera pésimo. Sino más así, que tenemos un abogado que es Yeshua y hay pecado. ¿Qué tal qué tal estuviéramos en los tiempos de los sacrificios? Con todo el pecado que se ve hoy en día, para que usted lo piense. Dice que rodeado de debilidades, lleno de debilidades, su oficio más, por cuanto permanece para siempre su posición de Coel, no se transfiere a nadie más. Por lo cual él también puede salvar hasta el extremo a los que por medio de él se acerquen a Yahweh, puesto que vive el Olam Baed para interceder por ellos. Por lo tanto, si Yeshua es Cohen Gadol según el orden de Melquisedec, ¿de dónde viene la orden de Melquisedec? ¿Dónde fue establecido y cómo vemos a Yeshua obteniendo esta autoridad? ¿Dónde fue establecido? Vuelvo y lo leo. ¿De dónde viene la orden de Melquisedec? ¿Cómo fue establecido? ¿Y cómo vemos a Yeshua obteniendo esta autoridad? Recuerden que esto es un misterio. Como sabemos, no se menciona mucho de Melquisedec en las escrituras. Él solo es mencionado en 3 lugares en todo el conjunto de las escrituras. Primero, dentro de la historia de Abraham, cuando regresaba de recuperar a su sobrino Lot. Berechí 14:18. Segundo, dentro de uno de los salmos habla del rey David como una sombra del Mesías. Salmo 110. Y en el último, en el libro de los Hebreos, capítulos 5, 6 y 7. En la narración de Berechí 14 es donde vemos que aparece de repente el anado misterioso rey de Salem, Melquisedec, ya que nunca antes había sido mencionado hasta ese en el libro de Berechí. Por lo tanto, vayamos de vuelta a la historia de Abraham en Berechí 14, donde este misterioso rey de Salem se reunió con Abraham con pan y vino y en una especie de comunión. Dice que cuando regresó de derrotar, eso está en el 14, cuando regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, acuérdense que en este momento era una guerra total en el Medio Oriente.
Si hablamos de una guerra total en el Medio Oriente, es como si estuviéramos hablando hoy en día de los 22 países y las 22 confederaciones árabes. Para que más o menos usted tenga una similitud o una imagen de cómo era la dimensión. Todos estos reyes y todos estos descendientes es lo que hoy en día estamos viendo en las 22 confederaciones árabes. Y no se le haga extraño que lo que le está pasando ahorita a Israel, para que usted vaya pensando, los que les gusta pensar cuando estudiamos, que este texto se va a volver a repetir y se está repitiendo. Y está próximo para cumplirse, tal cual como lo voy a enseñar hoy. Dice que cuando regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey Sedón salió a recibirlo en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y el rey Melech Sadid de Shalem sacó pan y vino. Él era un sacerdote del Elión, el poderoso del Altísimo. Lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Elión, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Elión, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio una décima parte de todo un diezmo. Uno se pregunta, ¿quién le dijo a Abraham que tenía que diezmar? Si no había leyes de diezmo para ese momento, ¿por qué Abraham lo hizo? Porque en ningún texto, ni en los códigos hammurabis, ni nada de eso habla de diezmo. Porque el Espíritu de Yahweh se lo reveló. Y notemos algo aquí. A veces el tema del diezmo aparece en lugares inesperados de la Biblia. Uno de esos lugares en la historia del sueño de Jacob en Génesis, después de ver una visión impresionante de la escalera que alcanzan los cielos, Jacob respondió a Yahweh con una promesa. Se comprometió a dar una décima parte, que la palabra es Asher, de todo lo que Yahweh le daría, en Génesis 28-22. Dado que las escrituras típicamente enmarcan el diezmo como una ordenanza relacionada con los sacerdotes y el templo. Pero dése cuenta, con los sacerdotes y el templo, más Abraham, no había ni templo, ni había, entre comillas, un sacerdocio levítico. Surge una pregunta para el lector en Génesis: ¿cómo cumpliría Jacob su promesa antes de que existiera el templo? Si no había templo, entonces ¿a quién le iba a dar eso? Observe que Jacob prometió darle una décima parte con condiciones específicas. Yahweh debía protegerlo, mantenerlo a salvo, proporcionarle comida y ropa y permitirle regresar a Canaán. Solo entonces dice Jacob: el Señor mi Dios, que la palabra hebrea es Behayá, Yile Elohim, que eso está en Génesis 28, 20, 21. Jacob le daría a Yahweh una décima parte de todo, porque el Todopoderoso demostraría ser generoso y afectuoso y fiel y digno de confianza. Diezmar, dar una parte, es un acto de adoración. Ojo, no es por templo, ni es por sacerdocio. Para el tiempo de Abraham, de Jacob y de Isaac, era como una, ¿qué? Adoración. ¿Adoración en qué sentido? Si usted mira, Abraham diezmó por una victoria de una guerra. Jacob diezmó porque estaba diciéndole al Padre: si tú me traes en paz y en bienestar, o sea, en el retorno de todo el proceso de la vida de él, el diezmo, apartaré para ti. Entonces la pregunta es, hoy en día que diezmamos según el orden de Melquisedec, porque hay gente que dice, pero no hay templo. Pero venga un momento, el libro de Hebreos dice que el diezmo lo reciben hombres. Pero la adoración es para Yahweh. Pero algo que nos borraron y nos quitaron en el libro de Hebreos para confundir al pueblo y a la casa de Israel, es que en el libro de Hebreos hay textos que dicen que para el pueblo de Israel, o para los descendientes de la casa de Israel, que Yahweh estableció hombres en medio de las tribus de la casa de Israel para recoger la maaser, o sea, para recoger el diezmo, como exponer una adoración. O sea, también en el libro de Hebreos dice que vele por los pastores, no se les olvide. Entonces él estableció esos pastores según el orden de Melquisedec. Por eso el pueblo de Israel es único y no puede ser reemplazado por cristianismo ni ninguna religión. Entonces la pregunta es,
¿tiene algún valor el diezmar en cualquier religión fuera del pueblo de Israel? No. Tiene el valor absoluto cuando se diezma conforme y el orden de Melquisedec y según el orden de las Escrituras. Entonces lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando aquí, que la victoria que Abraham logró, que la victoria que Jacob logró, Abraham se la dio al rey de Salem, que ahorita vamos a ver quién es él. Y aquí este diezmo, lo que hizo Jacob, lo ofreció como holocausto. El oro, la plata y los animales, todo lo puso sobre un altar, porque en ese momento no se estaba ejerciendo el orden de Melquisedec, porque se había ejercido durante el tiempo de Abraham, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Todo lo amontonó, las bestias, el oro, la plata y las riquezas, hizo un altar y todo lo... Alguno diría, ¿y por qué no hizo otra cosa? Porque él entendía. En palabras españolas, él no era muerto de hambre. Él sabía lo que estaba haciendo. Para que usted vaya pensando a veces, ¿por qué le cuesta hacer cosas con Dios? ¿Por qué mucha gente le cuesta el diezmo? Y no es algo que no se debería ni decir, ni orar por ello, porque eso es un principio que el pueblo de Israel lo debe tener desde un comienzo. Démonos cuenta, ¿quién le dijo a Abraham tiene que diezmar? ¿Quién dijo a Jacob tiene que diezmar? ¿Quién dijo al pueblo de Israel que tenía que diezmar? Si era un principio de ellos. Entonces, esos que dicen que no hay que diezmar porque no hay templo, los podemos llevar y decirle, bueno, a usted no le gusta diezmar, vamos a Hechos de los Apóstoles, vete a su casa. ¿Qué prefiere? ¿Qué puede decir la persona? ¿Diezmo o vender las propiedades? Ah, ¿sí ve? ¿Era más generosa la gente en Hechos? Claro, porque dice que ellos vendían todo para ponerlo al servicio. Entonces, más de uno estará pensando, dice, no, yo prefiero diezmar. Para que se dé cuenta que todavía hay egoísmo en el alma. Inmediatamente erigió un altar y lo llamó Yahweh, el Elohim de Israel. Entonces Jacob se mudó a Betel, el mismo lugar donde vio su visión de la escalera celestial. Jacob también construyó allí un altar y lo llamó el Dios de Betel, casa de Yahweh. Jacob le dio a Yahweh la 10ª parte que prometió y todo se convirtió en humo con un acto de devoción. O sea, todo lo sacrificó, todo lo quemó. Tanto plata y oro y animales. Porque en ese momento el Melquisedec estaba en proceso para venir nuevamente. Porque eso era un misterio. Recuerden que les dije yo, esto es un misterio. En el tiempo de Abraham estaba en Melquisedec. Entonces la pregunta, ¿por qué en el tiempo de Jacob no estaba en Melquisedec para recibir los diezmos? Porque se estaba preparando para que espiritualmente se preparara el otro Melquisedec. Y eso era algo que el pueblo de Israel o el rabinato no lo pudo entender. Pero aquí lo vamos a ver. Berechit 14, 17, 24. Luego el rey de Sedón le dijo a Abraham, dame las personas y toma posiciones para ti. Pero Abraham le dijo al rey Sedón, le juró a Yahweh el Elohim, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni siquiera el cordón de una sandalia de lo que te pertenece. No dirá que tú fuiste quien me enriqueció. Para mí, para nada más de los que has usado mis servidores. En cuanto a la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manred, que tomen su parte. Dese cuenta que todos sí tomaron parte, pero Abraham no. Porque Abraham decía, es que es mil que me bendice Yahweh. Y no voy a tomar ninguna bendición de mis enemigos. O sea, ¿eso qué nos enseña? Tiempo presente, el Padre nos enseña a no tener alianzas. Porque esas alianzas son las que hoy en día el humano busca para ver si puede prosperar. Y aquí el Padre nos está diciendo que en medio de una guerra que estamos viviendo en el mundo, que es una guerra espiritual, el Padre tiene poder para bendecirnos. Y eso es lo que a veces la mente es tan corta que dice, ¿cómo Dios me va a bendecir? ¿Y sabe por qué a veces la gente dice, ¿cómo Dios me va a bendecir? Porque todavía no han entendido los principios de Yahweh. No se les ha revelado las Escrituras. Después de esto no es vuelto a mencionar en todo el Taná, a excepción del Salmo 110, que es nombrado nuevamente. Salmo 110, 1 al 7. Yahweh dijo a mi hijo, o a mi amo, siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No se lo estaba diciendo al rey David, lo estaba diciendo para Yeshua, para según el orden de Melquisedec futuro. Yahweh enviará desde Sión tu poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu batalla. En santidad
majestuosidades del vientre. Desde la aurora tú eras el rocío de la juventud. Yahweh ha jurado y no se retractará. Miren en el Salmo 110. Y prácticamente se repite la misma palabra del libro de Hebreos. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Dese cuenta que ya desde el tiempo antiguo estaba otra vez como levantando, tenía que volver a levantarse ministerio de lo que iba a suceder. O sea, lo que está hablando aquí el rey David es una profecía del Mesías sufriente que tenía que sufrir para ganar su posición según el orden de Melquisedec en la Tevilá y en el madero. Tenía que completar esas dos, en la Tevilá y en el madero. Si él no las hubiera cumplido, no hubiera recibido ese orden según el orden de Melquisedec. Yahweh jurado y no se retratará, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec. Yahweh está a tu mano derecha, él quebrantará reyes en el día de su ira. Ejecutará juicio sobre las naciones. Amontonado o amontonará cadáveres, aplastando cabezas a todo lo ancho. Beberá el arroyo por el camino, por tanto llevará su cabeza en lo alto. Esto es cuando Yeshua muere en el madero. ¿Qué hizo? Aplastó la cabeza del adversario y de los demonios. Los expuso públicamente en el madero. Salmo 110, 1-7. De estos dos pasajes del Taná es que el autor de Hebreos hace referencia junto a otros aspectos desarrollando su exposición. Hebreos 5:5-6. De la misma manera Mashiach no se honró a sí mismo para hacerse Cohen Gadol, sino que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces miramos que según el orden, la palabra en griego usada aquí es taxis, la cual significa como en secuencia, alineación secuencial, arreglos regulares por una sucesión fija de rango o carácter, así como en la secuencia Melquisedec. Un ejemplo lo vemos en Lucas capítulo 1, Lucas 1, 5, 9. Hubo en los días de Herodes, rey de la provincia de Judá, un cierto Cohen llamado Serjayá, de la clase de Abiyá. Su mujer era las hijas de Aarón, y su nombre era Elisheba, y ambos eran justos de Adonai, guardando irreprensiblemente las reglas, las leyes, en todos los juquín y mispatín del Adonai, y no tenían hijos, porque Elisheba era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada, y aconteció que ejerciendo el oficio de Cohen delante de Yahweh, según el taxis, orden de su grupo, ¿sí ve? Había un orden según el grupo. Sin embargo, si tomamos el hecho de que el autor de Hebreos está citando el Salmo 110:4, tenemos que orden es la palabra hebrea dibrá. Ya cambia la palabra que es dibrá. La palabra se utiliza solamente 4 veces en el Taná y literalmente significa poner un orden. Aquí va a venir Yeshua según el Mateo 5:17 a poner un orden. ¿Se acuerda que él dice: yo no vine a abolir la Torá, sino a completarla? Y ese es otro punto que no entienden las religiones, por no entender este punto, porque Yeshua venía a hacer una dibrá, venía a hacer un traspaso de sacerdocio. Eso era lo que Yeshua estaba diciendo en Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la ley. No he venido a abolirla, sino a completar ¿qué? A completar el sacerdocio que era débil, que era de hombres y era temporal, y a tomar el lugar y a darse el lugar de una vez para siempre como sacrificio según el orden de Melquisedec. Pero ni aún para ese tiempo el rabinato lo entendía. El cristianismo tampoco lo entiende, porque si lo entendieran no pelearían diciendo: pero es que los mandamientos, y este texto lo utilizan ellos para manipularlo, porque no entienden que el Melquisedec ya estaba ahí, y Yeshua lo que estaba hablando era de poner un orden, una dibrá. Esta palabra es el femenino de davar, palabra por implicación, materia, como en lo que se habla o cosa, o a través del habla, una secuencia o un ordenamiento. Yeshua venía a traer una secuencia o un ordenamiento, y con esto deberíamos ser capaces de encontrar alguna referencia a otros de este sacerdocio en las escrituras, ya sean los de antes o después de Melquisedec.
En Génesis 14, donde más en las escrituras encontramos una referencia a una persona considerada como rey justo, Melquisedec, también la vemos en 2 de Pedro 2, 4, 6. Porque si Yahweh no perdonó a los malachim que pecaron, sino que los arrojó a los tártaros y los entregó a prisiones de oscuridad donde está reservada para el juicio, tampoco perdonará al Olán antiguo, sino que guardó a Noé, octavo pregonero de justicia, y trajo el diluvio sobre el mundo de los malvados. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo que habían de vivir impíamente. Otras versiones vierten de la siguiente manera. El portavoz del bien de la justicia, Biblia Latinoamericana 2005, dice así: pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia. Biblia textual, segunda edición, dice: preservó a Noé, predicador de justicia, que era el octavo. La Peshita Namea también lo dice de la misma manera. Entonces vamos a pegar un salto al antiguo del hebreo. Como vemos, el pasaje no dice que habían otros 7 que se han guardado con Noé, sino dice el octavo pregonero de justicia, Noé, octavo pregonero de justicia. Entonces, como vemos, el pasaje no dice que habían otros 7 que se han guardado con Noah. Ahora este pasaje tampoco se puede estar refiriendo a Noah como la octava generación desde Adán, porque sabemos que Noah era el 10º en la generación. Uno era Adán, que él perdió su sacerdocio por causa de su pecado y de haber permitido y haber cedido a lo que Eva lo llevó a hacer. El segundo fue Set, el tercero fue Enoc, el cuarto fue Kenán, el quinto Mahalahel, el sexto Yarek, el séptimo Enoc, ¿se acuerdan? Caminó con Yahweh. El octavo Matusalén, que es el hombre más viejo de la Biblia. El noveno Lamec. Pero en escala, el 10º aquí es Noé. Pero en el escrito dice el octavo pregonero. Pero vamos a ponerle orden de por qué todo esto así. Por lo que se entiende que Noah fue el octavo pregonero de justicia, así que ¿quiénes fueron los 7 anteriores? De tal manera como podría Noé ser el octavo. Parte del misterio del orden de Melquisedec es que mientras que Noé no es el 10º de la generación de la humanidad, Noé es el octavo de una línea de sucesión comenzando con Adán, predicadores de justicia, y Noach es el octavo según el orden de Melquisedec. Él era un Melquisedec, era un pregonero de justicia. O sea, él estaba mostrando una sombra profética del Salvador del mundo. A través de él hubo salvación por diluvio, y por causa de él hubo juicio en la tierra. Por eso a él se le daba un estatus de Melquisedec. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos habían enseñado eso? Porque la gente no le prestaba atención a eso, sino decían era un hombre justo, y no se contaminó, y estuvo en el tiempo más difícil, que era en Génesis 6. Dice que por causa del pecado de la humanidad, Yahweh llamó a Noé pregonero de justicia, pero la palabra, más que pregonero de justicia, tenía un orden de Melquisedec, porque él tendría que traer salvación y ayudar a redimir a ese pueblo y a esa generación para volver a construir el mundo. Imagínense, para volver a construir el mundo. Y cuando venga Yeshua, según el orden de Melquisedec, viene aquí a hacer un tikkun, una reparación y juicio para reconstruir nuevamente el mundo. Por eso Noé es un orden de Melquisedec. Dicen que Adán vivió 930 años desde la creación hasta su muerte. Él perdió el estatus de Melquisedec, porque donde él no hubiera cedido al pecado, la historia de la humanidad hubiera sido otra. No sucedió. Cuando Adán murió, Set era el siguiente de la línea de sucesión. ¿Quién era Set? Su hijo, según Génesis 5. ¿Se acuerda que esa generación, cuando le dice que habría que se tendría un hijo, pero sería la imagen y semejanza, no a la imagen y semejanza de Yahweh, sino a la imagen y semejanza de su padre Adán? Entonces la tarea de Set era traer una reparación, traer un tikkun y empezar otra vez a restaurar la adoración. O sea, él tenía que empezar a mirar la línea según el orden de Melquisedec. Cuando Set murió, Enos se hizo cargo. Cuando Enos murió, Kenán tomó su lugar.
Cuando Kenán murió, Mahaleel llenó su papel. Cuando Mahaleel murió, Yared tomó ese papel. Cuando Yared murió, Matusalén tomó su lugar porque no había sido tomado. O sea, en el no se cumple en Melquisedec porque él fue tomado antes de tiempo. Génesis 5:24. Por lo tanto, es omitido en la línea de sucesión. Cuando Matusalén murió, Noé tomó la sucesión porque Lamé ya había muerto. Segunda de Pedro 2:5. Noé, un predicador de justicia de Melquisedec, fue el octavo en la línea de sucesión de Adán, ahora cobrando más sentido. Si Noé era el predicador de justicia de su generación, ¿quién estaba en el orden de Melquisedec que estaba sirviendo como Cohen cuando Abraham rescató a Lot y luego dio una décima parte? ¿Quién estaba en ese momento ejerciendo? Noé fue el octavo y luego cuando murió su hijo Shem, apareció Sem. Sí. Habría sido el siguiente en la línea de sucesión según el orden de Melquisedec. Aquí ya estamos cobrando como que se me está aclarando todo mayor. Esto queda confirmado cuando vemos que tanto las escrituras como por las fuentes externas que Salem era el antiguo nombre dado a Jerusalén. Por lo tanto, Melquisedec era su rey de Salem, y es una palabra que proviene de la raíz hebrea Shalom, que significa estar seguro, o en mente, cuerpo o estado. O por implicación ser amistoso, o ser pacífico, o hacer paz. O hacer enmiendas, o restituir, o retribuir de tal manera que la ciudad de Shalem literalmente sería ciudad de paz, que es la que llamamos hoy en día Jerusalén. Entonces vemos que los escritos de las fuentes en el Talmud, tratado Nedarim 32b, que Melquisedec, rey de justicia, era Sem, y no como dijeron algunos por ahí que era Yeshua, el que había recibido el diezmo. Yeshua nunca recibió ningún diezmo. Fue un descendiente llamado Sem. Ahora sí estamos entendiendo las líneas. Entonces, Sem, Can y Jafet eran hijos de ¿quién? De Noé. Entonces, antes de Sem, Can y Jafet, el orden de Melquisedec lo traía Noé, pregonero de justicia. Al morir Noé, pasa el rango ¿a quién? A Shem, que es la línea semítica del pueblo hebreo. No era ni Can ni Jafet, porque Can es la línea de los africanos y Jafet es la línea de los europeos, los japoneses. Mientras que Sem es la línea de todo el oriente, tanto para los árabes como para el pueblo de Israel o para los hebreos. Por eso él tenía que recibir ese estatus. Uno de los tres hijos de Noé, de tal manera que Sem, siendo Melquisedec, fue el constructor de Salem. Entonces, habría estado vivo en los días de vida de Abraham. Por lo tanto, Sem es el Melquisedec, el primer rey de Salem, de Jerusalén. Otras fuentes externas también sugieren este punto de vista, y un punto de vista que se halla en los Targúmenes de Jerusalén y de Jonatán, y que ha conseguido gran aceptación dentro del pueblo, como entre otras personas, es que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé. Y Sem vivió incluso tras la muerte de Sara, la esposa de Abraham. Además, Noé le bendijo específicamente en Génesis 9:26. Bendito sea el Elohim de Sem. Perspicacias para comprender las escrituras. Así podemos demostrar que Melquisedec, descrito en el libro de Génesis 14, era Sem, citando al libro de Yazar, el cual es mencionado 2 veces en el Tanaj o en las escrituras hebreas. Juan 10:13. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Eso lo cita Yeshua. Yeshua citó el libro de Yacer. O sea, al él citar el libro de Yacer, le está diciendo que en el libro de Yacer él ya estaba oculto. ¿El que le estaba diciendo al rabinato levítico? Le estaba diciendo, venga, el Melquisedec, al que ustedes enseñan en sus cátedras de Moisés, porque es que dentro del libro de la cátedra de Moisés, ellos también enseñaban el libro de Yazar. Todos pensamos que ellos no solamente enseñaban Torah, ellos también enseñaban el libro de Yazar. Entonces ellos se sentaban en la cátedra, y ya sabemos que la cátedra es dentro del templo, donde estaban los 72 del Sanedrín. Tomaban una porción del libro de la Torah o tomaban porciones del libro de Yacer para enseñar lo que hacía Yahweh,
pero ellos no entendían que dentro del libro de la Torá y dentro del libro de Yazar estaba escondido ¿quién? El Mesías, el Melquisedec. Entonces, podemos decir que cuando ellos enseñaban el libro de Noab, ellos lo miraban de una manera diferente y de una perspectiva diferente, como el Padre nos lo está mostrando a nosotros. Por eso en el libro de Isaías dice que pudiendo oír no oían, y pudiendo ver no veían, porque ellos no pudieron entender toda esta cuestión de escritos. Y si usted lo analiza, hoy en día parece ser que las religiones tampoco lo entienden. Porque si lo entendiera todo el mundo, no hubiera tanta confusión, ni hubieran religiones. Y hubiéramos ya organizado todo esto, pero el enemigo siempre toma parte para tratar de traer confusión y división. También en el libro de 2 Samuel 1:18, y dijo que debía enseñarle a los hijos de Judá, y aquí está escrito en el libro de Yazar. O sea, Samuel también habla del libro de Yazar. Entonces, como ya se ha dicho otras veces, que cuando consultamos otros escritos externos denominados apócrifos, porque así lo estableció desafortunadamente sociedades bíblicas, apócrifos, porque ellos no consienten más de ahí. Es más, sociedades bíblicas a nivel del mundo y de habla hispana son los que tienen el dominio y control de si aceptan o no aceptan, porque hay mucha gente buena que se ha encargado de hacer estudios y de hacer reparación de las escrituras en cuanto al lenguaje hebreo, en cuanto al lenguaje arameo, y han ido y lo han expuesto a las sociedades bíblicas para mostrar una Biblia restaurada con mejor comprensión desde una perspectiva y pensamiento hebreo. Ellos dicen que no aceptan eso. Entonces démonos cuenta el enemigo cómo se ha tratado de interponer para que la verdad sea revelada. Entonces démonos cuenta el Padre cómo ha sido de bueno, que a pesar de que no tenemos una Biblia restaurada, sino una Biblia totalmente griega y paganizada, el Padre nos la está permitiendo hacer un tikkun y una reparación a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, como se ha dicho otras veces, que cuando consultamos otros escritos externos denominados apócrifos o fuera del canon, estos siempre deben solo para confirmar o ampliar tanto el Taná como las Besorá, de tal manera que tenemos que Yazar 16, 11, 12 nos cuenta la historia del encuentro de Abraham con Melquisedec después de separarse de Lot. Y el capítulo 13 del libro de Yazar registra la historia de cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra se negaron a pagar tributo a Kedorlaomer, rey de Elán. Y en el capítulo 16 de Yazar leemos cómo este rey vino con otros reyes bajo su autoridad para castigar a la gente de Sodoma y Gomorra. Se llevaron a muchas personas en cautiverio, incluyendo a Lot. Ahorita vamos a ver unos puntos importantes con esto, que era sobrino de Abraham. Así Abraham persiguió a estos reyes hasta Damasco. Acuérdense que todo esto está ocurriendo en Mesopotamia, en el Medio Oriente. No está ocurriendo dentro de los territorios de Israel. Está ocurriendo dentro de los territorios de Irak, de Siria, de Irán, de Líbano. Es por ese lado la guerra. Israel en ese momento no está por ningún lado. Se llama simplemente Canaán. Entonces, como el rey vino con otros reyes bajo su autoridad para castigar a la gente de Sodoma y Gomorra, llevaron a muchas personas en cautiverio, incluyendo a Lot, que era sobrino de Abraham. Así Abraham persiguió a estos reyes hasta Damasco, a Siria, y los derrotó en la batalla, dejando a la gente libre, incluyendo su sobrino. Acuérdense que Damasco es la ciudad más antigua del mundo. En el libro de Yazar 16, 11, 12 dice: Adonai Melech-Sedec, rey de Jerusalén, el nombre era Shem, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente con pan y vino. Aquí la palabra pan y vino significa redención. Una redención. ¿Una redención en qué sentido? Aquí viene otro punto y un misterio. Y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech. Y el Adonai bendijo a Abraham, y Abraham le dio una 10ª parte de todo lo que había traído del botín de sus enemigos, porque Adonai Jesé era Cohen del Elohim del Altísimo. Algo a tener en cuenta es el hecho que Melquisedec es un título en lugar de un nombre propio, es un título en lugar de nombre propio. Como tal se muestra mediante la traducción de su nombre, Rey de Justicia, lo cual puede ser visto en hebreo de distintas maneras, siendo esta la razón que ven distintas maneras, el Melech Sadí. Y el libro de Yazar utiliza el término Adonai Sedec en lugar de Melech Sadí. Y Adonai Sedec significa amo de justicia. Adonai Sedec, amo de justicia. Rey cananeo,
Adonai Sedec, Adón, y es una abreviación de una raíz que no se usa, que significa gobernar. O sea, la primera palabra que yo estoy utilizando, Adonai Sedec, en lugar de Melech de justicia, era una costumbre cananea para darle una posición a un rey o un idólatra. ¿Sí? Adonai Sedec era lo que se utilizaba en ese tiempo para las culturas paganas o la idolatría. Mas el nombre propio que el Padre está estableciendo es Melech Sadí, según el orden de Melquisedec. Ahí cambia un juego de palabras, porque la gente estaba acostumbrada a Adonai Sedec, a darle posición a sus ídolos y a sus dioses. Entonces era una costumbre cananea, y es una raíz que significa gobernar, controlador, humano o divino o dueño señor, que esa era la costumbre para ellos en ese tiempo. Y esa era según la justicia que ellos manejaban, que era la palabra Adonai Sedec, amo de justicia. Dice que el ejército israelita lucharon contra Adonai Sedec, rey de Jerusalén. Y Josué rescató a las gabaonitas. Eso está en Josué 9:1-2. Dice que en el Shefalat, a lo largo de la costa del mar, que está frente a Lebajón, los hititas, los amoritas, los kenanitas, los perusín, los ibín, los jebusí, oyeron lo que había sucedido, y ellos unieron fuerzas para pelear juntos contra Josué. O sea, Josué enfrentó un grupo que se llamaba Adoni Gesem, que eran un poconón de sacerdotes idólatras, que para ese tiempo estaban tomando gobierno y señorío sobre los territorios de Canaán. La misma tarea y la misma lucha tuvo Abraham. Tuvo que enfrentar a 4 reyes que, según los títulos que ellos tenían, era Adonai Sedec, porque para ellos era, en ese tiempo, eran los reyes de justicia para ese tiempo, pero cosa que no tenía nada que ver con Yahweh. Entonces vemos que después de esta pelea que vivió también Josué en otro tiempo, haciendo como un paralelo de lo que tenía que enfrentar Abraham con estos reyes, de lo que tenía que enfrentar el pueblo de Israel con estos reyes, lo que estamos enfrentando nosotros hoy en día con las religiones, los Adonai Sedec, que son las religiones que han estado por encima del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces la tarea del pueblo de Israel es reparar, hacer un tikkun, ¿sí? Hacer un tikkun como reyes y sacerdotes que fuimos escogidos para este tiempo, para traer la restauración, para cuando venga Yeshua por segunda vez, haya un pueblo listo y preparado. Hasta ahí me he hecho entender. Bueno. Entonces el ejército israelita lucharon contra Adonai Sedec, rey de Jerusalén. Acuérdense que en ese momento era Canaán. Josué rescató a los gabaonitas de forma espectacular y aplastó las fuerzas combinadas de estos 5 reyes, quienes huyeron a Maquedá, donde se les atrapó en una cueva, y Josué mismo dio muerte a Adonai Sedec y a los otros 4 reyes delante de sus tropas y los colgó en maderos. Josué 10:1-27. Así como tanto Shem como Yahoshua ben Nun, como sombra profética del Mesías, así también Adonisedec era un tipo de antimesías, oponiéndose al verdadero Yeshua. Por eso Josué, hijo de Nun, en la conquista del reino de Salem de Jerusalén, y es interesante el papel que Zen adquiere más adelante en el libro de Yazar, cuando Isaac es enviado a Salem para aprender de los caminos de justicia de Yahweh en virtud de Zen. Entonces ya estamos entendiendo que también Josué fue un Melquisedec. ¿Sí? Eso estaba ahí oculto porque nunca nos lo habían. Simplemente decíamos Josué, de la tribu de Efraín. Y sacábamos que él era una sombra profética, pero venga, él no era una sombra profética, él tenía un título. Él tenía un llamado, él estaba ejerciendo un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por eso cuando Moisés muere, le transfiere el título. Se lo transfiere. ¿Por qué no escogió otro? Porque
porque de la línea, ojo, de la línea del pueblo de Israel, porque en ese momento se estaba batallando Génesis 3:15. Acuérdese que la escritura dice que Israel siempre iba a ser golpeado ¿en dónde? En el talón. Entonces el primer golpe que vive el pueblo de Israel en el talón fue cuando ellos estuvieron esclavos en. Ese fue el primer golpe que recibieron ellos en el talón. Y ellos tenían que salir de ese golpe para traer libertad, para luego de que salieran de Egipto, tuvieran que pelear y cada vez que fueran golpeados en el talón, ellos golpearan la cabeza a la serpiente. O sea, el Adonai Sedec, el antimesías. Y ellos tenían que pelear la línea y la simiente según el orden de Melquisedec y sostener el título hasta que viniera Yeshua, que era la simiente. Porque ¿qué pasaría si hubiera prevalecido el pueblo y no hubiera soportado las batallas que tuvieron o que vivieron, o no se hubiera guardado la simiente hasta que vino Yeshua? Que no se hubiera cumplido el llamado y el orden levítico, o el orden según el orden de Melquisedec. Entonces démonos cuenta que vemos, a veces leemos las escrituras, pero no vemos las batallas internas espirituales. O sea, nos centramos a leer y a enseñar, pero no nos centramos a ver simiente. ¿Sí ven? Entonces cuando Josué está peleando la simiente. Está peleando para que el pueblo de Israel se sostenga, porque donde el pueblo de Israel no se sostenga, pues la simiente no sale del pueblo de Israel. Y todos hubieran muerto ahí en medio de esa guerra con Amalek. ¿Sí ven? Entonces siempre el pueblo de Israel está siendo abatido y avasallado. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, que están tratando de avasallar lo que el Padre en un principio estableció, independientemente de la condición de los que están viviendo, pero Dios está guardando la tierra de Israel. El hecho que Dios haya bendecido la tierra, el asiento donde caminaron los patriarcas y los hombres de Dios, quiere decir que el Padre, a pesar de que hay usurpadores, Él guarda la promesa y tiene que proteger a Israel. Porque sería ilógico que Israel fuera bombardeada y desapareciera como desapareció Damasco. ¿Sí ven? Entonces estamos próximos a una guerra. Y preciso con Irán, el príncipe de Persia, un antimesías. Bueno. Interesante es el papel de Zen, y adquiere más adelante en el libro de Yazar cuando Isaac es enviado a Salem para aprender de los caminos de justicia de Yahweh en virtud de Zen. El libro de Yazar 23:4 dice así: y Abraham vino dentro de la tienda y él se sentó delante de Sara su esposa y él habló estas palabras a ella y dijo: mi hijo Isaac ha crecido y él por algún tiempo no ha estudiado el servicio de su Elohim, por lo tanto mañana yo lo llevaré a Zen. Por lo tanto, mañana yo lo llevaré a Zen. ¿Zen era quién en ese momento? El Melquisedec. Y a Eber su hijo. Y allí aprenderá las sendas de Yahweh. Porque ellos le enseñarán cómo conocer a Yahweh. Como también conocer que si él ora continuamente delante de Yahweh, él le responderá. Por lo tanto, allí él conocerá la senda de servir a Yahweh, su Todopoderoso. En Yazar 24:17 dice que cuando los días de luto pasaron, Abraham envió fuera a su hijo Isaac y fue a la casa de Zen y Eber para aprender las sendas de Yahweh y sus instrucciones, pero Abraham permaneció allí por 3 años. Génesis 24:34-35. Abraham envió a la casa de Zen y Eber y ellos trajeron de regreso de ese lugar a su hijo Isaac. Isaac vino a casa de su padre en Beersheba. Entonces notamos que Isaac volvió a la casa de su padre después de que Abraham envió a Eliezer a Harán para encontrar una esposa para Isaac. Por lo tanto, él estaba en Beersheba con su padre cuando Eliezer regresó con Rebeca. El libro de Yazar también dice que Jacob también pasó muchos años aprendiendo los caminos de Yahweh en la casa de Zen a causa de su conflicto con Esaú. En cualquier caso, la misma escritura nos dice que Zen vivió hasta la edad madura de 600 años. Zen tendría un ciclo de edad cuando vino el diluvio y vivió 500 años después del diluvio. Además, si vemos las cartas de las genealogías en Génesis 11, nos encontramos con la realidad que Zen sobrevivió hasta Abraham. Aunque Abraham tenía 9 generaciones desde Zen hacia abajo, Zen murió cuando Isaac tendría aproximadamente 110 años de edad y Jacob 50. Entonces, desde todas las perspectivas escritural y proféticas, Zen
con él sería Abraham personalmente. Sem y Abraham no solo estaban relacionados por linaje directo, sino Sem también vivió durante el tiempo de la vida de Abraham. Luego de esta cuestión de la primogenitura, el derecho de nacimiento se originó cuando Adán llegó a través de Noah. Luego el derecho de primogenitura fue a dar a Sem, y este era el significado de su bendición sobre Abraham. En Génesis 14, Sem le está mostrando su intención de que Abraham le sucedería como rey de Salem en Jerusalén. Sem le está mostrando su intención de que Abraham le sucedería como rey de Salem, y que fuera rey y cohen y rey y sacerdote de la orden de Melquisedec. Sin embargo, Abraham murió antes de Sem. Por lo tanto, pasó su lugar a Isaac. ¿Dónde tomó la posición y el lugar según el orden de Melquisedec Isaac? Cuando su padre lo fue a sacrificar en el monte Moría, que dice que en ese momento lo iba a sacrificar, y Yahweh le dijo: no atentes contra el joven, no atentes contra el muchacho, porque ya he visto. Entonces en ese momento Isaac, ¿qué posición toma? Porque ahí venía la simiente del Mesías, ¿se acuerdan? Que cuando hablamos de Isaac, hablamos de la simiente del Mesías. Entonces, como era simiente del Mesías, en él había un orden según el orden de Melquisedec, pero eso tampoco nos lo habían enseñado. Decíamos, era sombra profética, no era una sombra profética, era una línea. Era una línea profética según el orden de Melquisedec, guardando la simiente hasta que se cumpliera en el libro de Mateo. Bueno, entonces él dice que Sem le está mostrando su intención de que Abraham le sucediera como rey de Salem, y fuera Melech Cohen, rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Sin embargo, Abraham murió antes de Sem, por lo que pasó en su lugar Isaac, que se menciona nuevamente el derecho de primogenitura, asimismo con sus hijos Jacob y Esaú, que contendieron por el derecho de primogenitura en la conocida historia de Bereshit 27. Démonos cuenta que cuando Esaú vende su primogenitura, ¿qué estaba vendiendo? El orden de Melquisedec. Por eso fue que él lloró amargamente y quiso buscar al hermano para matarlo, porque después fue que lo entendió. ¿Sí? Por eso fue que no fue por riqueza, no fue por posición, era por línea de salvación. ¿Sí ven? Por eso en el libro de Hebreos a él se cuenta que no seas como un fornicario, como Esaú, que vendió su primogenitura, y la primogenitura era según el orden de Melquisedec, la línea de la simiente, por un plato de lentejas. Bueno, entonces aquí el punto neurálgico que se entiende aquí es que el orden de Melquisedec es trazable a través de la primogenitura, y comenzando con Adán, que había sido llamado como rey de la tierra. A Adán se le dieron tanto en el mandato de dominio como en el mandato de fecundidad, Bereshit 1:28, que eran los dos elementos primarios de la primogenitura. Cuando Jacob procede a bendecir a sus hijos, Judá recibió el mandato de dominio, José recibió la primogenitura sobre el mandato de fecundidad. Es decir, filiación y Leví recibió un mandato considerablemente reducido al sacerdocio. La propia orden de Melquisedec presidió por 2500 años a la orden levítica arónica. Así pues, ya les explico, las disposiciones de la primogenitura se dividieron entre los hijos. Jacob temporalmente, pero todas ellas estaban destinadas a ser reunidas bajo Yahushua, el último Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec. Este es el esquema básico de la historia del orden de Melquisedec, de Adán hasta Yeshua. Y es así como se entiende también que Yeshua, y continuemos con nuestro análisis en general con el relato de 14, para ahondar más en el tema. Dice que estaba pasando con el encuentro entre Sem y Melquisedec. Y aquí vamos a pegar un saltico a un punto que es muy importante, que quiero que lo veamos. Dice que cuando Abraham da los diezmos, después de la batalla, y estamos viendo una batalla en el Medio Oriente, con todos los países árabes, pero reducidos en 4, y 4 son 8. Eran 4 reyes, más otros 4 reyes, creo que eran 8, o eran 5, más 4 eran 9. Dice que en la batalla de los reyes de la tierra, en la descripción de estas guerras existe un profundo contenido profético.
Y antes que nada debemos tomar en cuenta que Abraham todavía estaba fuera de este escenario. Y vamos a analizar los nombres de estos reyes que contienden en el libro de Génesis 14. Primero entre ellos. Dice que la clase de potencias satánicas que se están disputando entre ellas la tierra, especialmente en el Medio Oriente, son 4. Reyes contra 5. An-Rafael significa predicador de oscuridad. Eso está en Génesis 14. Predicador de oscuridad según el Targum. Traducción del Tanaj arameo. Este rey es el mismo Nimrod, el cual es un prototipo de Satanás. Al ser rey de Sinar, la llanura donde se ubica la ciudad babilónica y por ende la torre de Babel, Génesis 10:10. Arioc, rey de Elazar, su nombre significa como un león, y nos recuerda las características de un usurpador de Satanás, usurpando al león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Una imagen similar de esta réplica del falso caballo blanco, eso está en Apocalipsis 6:1-4, y ahí está Kedorlaomer. Su nombre quiere decir puñado de gavillas, rey de Elán, o Elohim es castigo. Elán es la actual Irán, antiguamente la Persia. Hoy en día es Irán, antiguamente es Persia. Elán fue el hijo mayor de Sem, hijo de Noé, Génesis 10:22. Y existen muchas profecías relativas a Elán que podemos ver, o la veremos en otro estudio. Tiral, rey de los Goyim o gentiles, que se refiere a la gran masa de personas que se encuentran fuera del pacto de Abraham o fuera de Israel hasta aquí el primer bando. Segundo, Berá, cuyo nombre significa hijo del maligno y era rey de Sodoma. Bisra, rey de Gomorra, su nombre significa con iniquidad, o sea, sin Torah, o ley o rey de Shinar, y su significado el que odia al Padre del cielo. Rey de Adam o Adam, su nombre significa tierra roja, o sea, pecado, y recordemos que Edom es rojo. Shemeber es alas colocadas para asaltar a Elohim, y es el rey de Belá, o sea, Zoar, que significa muy pequeño o insignificante. Y en el verso 5 se citan a los refaitas y los emitas, que son otros, o nada más que son los nefilim, según Deuteronomio 2:10. Y este estudio lo revela. Entonces, noten lo importante que revela la intención maligna de dañar la simiente del Eterno. Y estas son potencias demoníacas que se disputan entre ellas el poder antes de que entre Abraham a vencer y a rescatar a Lot. Entonces, si pensamos, en ese momento había una guerra mundial. ¿Sí? Había una guerra mundial. Y al escenario el último en entrar, ¿quién es? Abraham. Abraham es el Melquisedec. Ojo, para ese momento había una posición de Melquisedec, pero no se le había dado el título. Se le iba a dar el título, pero él murió antes. Exacto. Pero él estaba haciendo el papel de un Melquisedec. Bueno, entonces, en esa batalla hay una victoria, pero la tarea en toda esta guerra era rescatar ¿a quién? A Lot. Entonces vamos a mirar qué significa este otro punto. Y Lot tiene un significado, el del rostro velado, y son aquellas personas de la familia de Abraham que aunque tienen un velo que les impide ver la realidad del Mesías, del Melquisedec de Yeshua, y el apoyo de Abraham que representa a Israel para ser liberado en medio de estas guerras, y destruirán este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre las naciones, Isaías 25:7, y hasta el día de hoy. Y cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus almas, pero cuando alguno se vuelve a Adonai, el velo es quitado. Entonces, ¿qué significa? Que la tarea de Israel es rescatar a todos los gentiles que están dominados por todas las masas y las potencias del mundo, y la tarea de Abraham, Israel, es traer la libertad, según el orden de Melquisedec, para sacar a todos nuestros hermanos, que es la casa de Efraín, que son también los árabes, que son también Manasés, y todos ellos en este momento, ¿cómo están? Velados. Están velados, pero también están atrapados. Ellos están secuestrados. Así como cogieron a Lot, lo secuestraron y lo tomaron por fuerza, las religiones hacen eso, toman a la gente por fuerza, pero la gente no lo entiende. Entonces nosotros, según el orden de Melquisedec, como un real sacerdocio y un pueblo, nuestra tarea es, ¿se acuerdan la palabra romana que yo dije?
y Pashin Pashen. Si quieres la paz, Exacto. Entonces nosotros vamos a tener que tener guerra con muchos hermanos y con muchos pastores de otras denominaciones que tienen al pueblo secuestrado. Lo tienen como algo y el pueblo está velado. Por eso es que usted cuando habla con los cristianos, ellos hablan como esclavos. Ellos hablan como esclavos. Ellos hablan desde un pastor, hablan desde un lugar y hablan de una membresía. Pero no hablan la libertad que el Padre nos dio a nosotros. Por eso, ojo con este punto. ¿Por qué Abraham diezmó? Vuelvo otra vez. por revelación. Por revelación. Porque Abraham diezmó por las generaciones, para que las generaciones fueran libres. ¿Por qué usted diezma? Cuando usted le roba a Dios, ¿qué está haciendo? Cortando la generación. Está maldiciendo su generación. Pero no hay templo. Pues no hay templo. Pero es que para ese tiempo diezmaron porque había templo. Sí, pero no era el templo. No era el templo. El diezmo era por causa de la libertad del pueblo de Israel. Y como era para traer libertad al pueblo de Israel, se utilizaba el diezmo para sostener a los levitas. Pero en sentido espiritual iba más allá. Porque los levitas no podían traer libertad. No es que ellos eran hombres débiles y humanos. Lo que estaban haciendo los entendidos, lo que hacían los entendidos cuando diezmaban, eran recordando lo que Abraham había hecho, lo que Jacob había hecho, lo que Isaac hacía, lo que cada hombre que tenía revelación lo hacía. Entonces ellos diezmaban, era mirando la libertad de la futura generación. O sea, Abraham diezmó una vez y para siempre. Diezmó por nosotros. Cuando usted diezma, según el orden de Melquisedec, lo reciben hombres, pastores. ¿Qué hace el Padre espiritualmente? A ver, los escucho. Porque yo sé que más de uno aquí diezmaba, pero no le tenían el tiro del por qué era el diezmo como tal. Para que me vaya bien, para poder comprar la casa, un voto. Para libertar a mi familia que está destruida. Entonces cuando usted le roba el diezmo al Padre, le está dando tributos a Adonai. Le está dando tributo a quién, a ese Dios cananeo. Le está diciendo, ¿sabe que yo no diezmo? Yo le creo a Satanás. Yo le creo a Satanás, por eso no diezmo, por eso le robo a Dios. Y usted va a mirar que la condición de la gente que no diezma, como la condición de la familia, como la condición de sus hijos. Llega el enemigo, el usurpador, y les coge la plata y la saca por otro lado. Y lo digo porque eso lo he visto en el 19 años, hermano. Yo llevo 19 años en esto y he visto muchas cosas. Y ahí me he dado cuenta que la fidelidad tiene recompensa, pero la infidelidad también tiene su paga. Entonces, cuando usted diezma, no se le olvide de aquí en adelante por qué va a diezmar usted, si no lo entendía. Por libertad para mis generaciones. ¿Sí ven? Entonces alguien que se para en contra de los diezmos está diciendo yo soy esclavo. Está encarnando esa familia. Exacto. Eso. Entonces cuando Abraham libertó a Lot, inmediatamente hizo el diezmo con Shem, rey de Shanem, por la libertad. Liberta a su sobrino, que ya entendemos que lo que representa espiritualmente, da el diezmo, lo recibe Shem, según el orden de Melquisedec, y en ese momento Abraham empieza a creer por la libertad. Y entonces cuando él está diezmando, él está diezmando aún por lo que el pueblo de Israel vivió en Egipto para que hubiera libertad. Por eso dice que Yahweh se acordó de quién. ¿Y por qué no se acordó de los que estaban ahí? Porque ninguno en ese momento estaba ejecutando nada, porque todos eran esclavos. Entonces una persona que está dentro de la religión y diezma, no está diezmando el Yahweh de Israel, no está diezmando conforme a los mandamientos. No está diezmando según el orden de Melquisedec, no está cumpliendo fiestas, no está cumpliendo nombre, no está haciendo nada. Por eso ellos todavía tienen un velo. ¿Sí ven? Entonces, antes de que venga Yeshua por segunda vez, va a haber una guerra que está para prenderse. Y qué casualidad que es con el Medio Oriente. Y qué casualidad que uno de los reyes más bravos era de Irán, de Persia.
¿Y quién es el que se está preparando para darle el zarpazo a Israel? Si ustedes escuchan noticias y entienden de historia, pues para que sepan, el que se está preparando para dar el último zarpazo a Israel es Irán. Entonces la pregunta es, ¿Dios se va a quedar quieto? Dios no se va a quedar quieto. Porque Dios se va a acordar ¿de quién? De Abraham. Se va a acordar de lo que hizo Abraham y del diezmo de Abraham y del sacrificio de Abraham. Acuérdense que nosotros tenemos la vida de 80, 90 años y se nos olvida qué pasó hace un año. Y el Padre tiene memoria porque el Padre no maneja ni tiempo ni espacio. Entonces el Padre tiene de presente ¿a quién? Abraham, en todo lo que le pasa a su pueblo Israel hasta que venga Yeshua por segunda. ¿Sí? Por eso es que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice que se acordó de su amigo. Entonces, ¿por qué se acordó? Por el pacto de las dos mitades, se acordó por el diezmo, se acordó por todo lo que hacía Abraham. Porque el hombre fue fiel, al punto de ser mi amigo. Por si no lo entendía, porque es que a veces, ¿verdad que a veces como pueblo se nos olvidan tantas cosas, Dios mío? Y hay pérdida de memoria, y por eso es que el enemigo a veces llega y ¡pum! Y no diezmamos con entendimiento. Exacto, no, es que eso no se debería ni hablar acá. ¿Sabe qué debería hacer? Miren, ¿sabe cuál es el principio de cada uno? Y usted verá si lo quiere tomar, es cuestión suya. Antes de llegar acá, usted debería estarlo pensando antes de llegar acá y prepararlo y llevarse los sobres. Usted no debería pedir sobre acá, sino usted ya debería tenerlos guardaditos en su casa, porque es un principio. Pero a veces, ¿quién necesita un sobre? O se duerme, o cierra los ojos, o se va para el baño, o le dio diarrea o algo le dio. Pues la maldición es para usted, mi hermano. Usted se carga la maldición para el baño si se va para el baño. O por donde se meta. Sí, yo le hablo así abiertamente. ¿Y sabe por qué le hablo? Porque hay autoridad en esta casa para hablar de todo, cualquier tema. Cualquier tema lo podemos hablar. Entonces, hoy estamos hablando de todo un poquito, pero el punto central es, según el orden, pero según el orden de Melquisedec tiene muchas variantes para su pueblo. Y entre esas variantes, mire todo lo que estamos viendo. Hoy se nos quitó un velo. Bueno, Génesis 14, 17, 20. Dice que Abraham acaba de derrotar 4 reyes. El rey de Amrafel, el rey de Arioc, el rey de Kedorlaomer y el rey Tidal, que habían hecho guerra contra Sedón y Lot tomado cautivo. Entonces cuando Abraham volvía a la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió Melquisedec a su encuentro en el valle del rey. Solo el rey Kedorlaomer se menciona la reunión de Melquisedec. Y viene algo tremendo. Cuando regresó a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Shawé, que es el valle del rey, y el rey Melquisedec de Sen sacó pan y vino, que ya sabemos que es una redención. Es una redención. Y era un cohen del Elohim, el poderoso, el Altísimo, lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Elión, creador del cielo y de la tierra, bendito sea el Elión, quien ha entregado a tus enemigos, ¿sí ve? A tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio una 10ª parte de todo. Entonces ya sabemos por qué fue que lo hizo. ¿Por qué no son los otros reyes mencionados por su nombre? Porque solo se menciona Kedorlaomer en Berechí 14, 17. La razón es porque Kedorlaomer, rey de Elán, era un descendiente de Melquisedec. Era un descendiente de Melquisedec. Génesis 5:32. Siendo Noé 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Génesis 10:22, los hijos de Sem fueron Elán, fue uno de los hijos de Sem, hijo de Noé. Y en Berechí 14:1-9, Elán era un hijo de Sem. En Berechí 10:22, asimismo Abraham es también un descendiente de Sem a través de Arfaxad, que también era hijo de Sem. Entonces, ¿qué es lo que acaba de hacer Abraham? Abraham, un descendiente de Melquisedec, mató a Kedorlaomer, que significa un puñado de gavillas, en la batalla, siendo también un descendiente de Melquisedec, y es una disputa familiar. Entonces Abraham hizo la paz con Sem, dándole la 10ª parte de todo, y asimismo Sem aparece y hace las paces con Abraham, trayendo pan y vino y una ofrenda de salón. En otras palabras, redención. Es decir, que cuando Abraham dio los diezmos a Sem, Sem sacó pan y vino, y fue porque estaba diciendo: la paz
tras una disputa familiar. ¿Sí? La paz tras una disputa familiar. Y esto nos revela un misterio. Esto revela la verdad sobre Yeshua, el Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec, va a venir a traer Shalom a una disputa familiar de muchos siglos que llegará a su punto crucial después de una batalla entre reyes. ¿Cuál es el tropel ahorita allá en Israel? Irán amenaza al primo hermano. Siria amenaza al primo hermano. Líbano amenaza al primo hermano. Israel amenaza al que se le ponga por delante. Esa es una batalla familiar. Entonces en esa batalla familiar se está metiendo Estados Unidos, que es el sapito metido, es el sapito metido en la pelea familiar. Entonces a veces en las peleas familiares no falta el metido, el que no es pariente. Entonces ahí espiritualmente Dios, ¿qué va a hacer? Trata a los parientes y trata también al que no es pariente, porque Dios va a venirle a poner orden a todo eso que está pasando ahorita. Ese no es que Yeshua viene por segunda vez, no. Va a venir a arreglar una disputa familiar, porque esto es una disputa familiar por muerte, por territorio y por tierra, no es por más. Es una amistad que viene por causa de cultura y religiones, porque aún los egipcios son descendientes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la bendición del cruce en las dos manos? Cuando bendijo a Manasés y a Efraín, que en ese momento, ¿cómo llamaba la mamá de Manasés y Efraín? Absená. También en ese momento había redención para ella, pero los árabes todavía no lo entienden, que ellos también tienen que sujetarse según el orden. También ellos tienen que sujetarse según Génesis, según Isaías 19:25, perdón. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Me he hecho entender? ¿Explicar? Bueno, sí, porque qué tal tengo que volver a comenzar. Bueno, entonces esto es una disputa, ¿qué? Familiar. Y en esa disputa familiar se ofrece vino y pan para traer redención a toda esa familia. Sacó pan y vino fue porque estaban haciendo la paz entre una disputa familiar. Y esto nos revela un misterio. Esto revela la verdad sobre Yeshua Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec. Va a venir a traer Shalom a una disputa familiar de muchos siglos que llegará a su punto crucial después de una gran batalla entre los reyes. Salmo 2. Y es un pasaje sobre Melquisedec citado también en Hebreos 1:5. Y se explica lo que sucedía con los reyes de la tierra en Berechí 14. Y tomó consejo contra Yahweh, y Melquisedec dice en el Tehilim 2:1-9. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos fraguan planes? Ya estamos entendiendo que es una disputa familiar, el Salmo 2:1-9. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se amotinan las 22 confederaciones? Y los pueblos fraguan planes vanos. Se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido Yeshua. Dice, rompamos sus coyuntas, quitemos sus cuerdas. El que está entronizado en el cielo se ríe, Yahweh se burla de ellos. Entonces les habla en su ira, en su indignación los aterroriza. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte Kadosh, y voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he procreado hoy, pídemelo, y te daré por herencia todas las naciones. ¿Ustedes se acuerdan que los pastores utilizan esto para decirle a la gente que pida a las naciones para ir a predicar a todo el mundo? Ellos utilizan este salmo para manipular la debilidad de Lot, que está todavía atado y usurpado, y este texto lo utilizan. ¿Cuántos quieren ir a las naciones? Pídanlas, y el Padre le dará por herencia a todas las naciones. Por eso es que en las religiones les trabajan la mente para decir que usted va a viajar a todo el mundo para predicar cuando no se ha ganado ni suacha, un ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí lo que está hablando es que a Yeshua el Padre le está diciendo, pídeme y yo te daré todas las naciones. Y sí, ¿en qué momento Yeshua ganó ese dominio y ese poder según el Melquisedec? En el madero. En el madero toda lengua y nación fue sujeta bajo el dominio de Yeshua. O sea, el punto es que toda persona que recibe a Yeshua como su Señor y Salvador según el orden de Melquisedec y cumple las sendas antiguas según lo que está escrito en los 5 primeros libros, pasa a ser parte del pueblo de Israel, o sea, Efraín, el pueblo injertado.
según el orden de Melquisedec. ¿Qué pasa cuando esos requisitos no se cumplen? Que toca seguirlo tratando como un gentil y como un extranjero. Quiere decir que todavía sigue siendo como un Lot. Todavía está vendado. Eso. Hablando como en términos más. ¿Sí? Entonces Yahweh le está diciendo, según el Salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones, por propiedad y los confines de la tierra. Los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como una vasija de barro. ¿Sí ve? Como vasija de barro. ¿Quién va a hacer eso? Yeshua. ¿Dónde lo hizo? En el madero. ¿Dónde va a completar lo que hizo en el madero? Cuando venga por segunda vez. Y va a venir a derrotar todos los enemigos del pueblo de Israel. Él va a venir a traer libertad a sus escogidos, a sus ungidos. Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Yahweh se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y extraviado puesto que también está rodeado de debilidad, y por causa de ello debe ofrecer por los pecados tanto por sí como también por el pueblo. Estamos hablando del servicio levítico. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Yahweh, como lo fue Aarón. Así tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Yeshua, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Yahweh sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y ahí viene un punto en el 11 de este 5, dice que una advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, según lo anterior que enseñé, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles los primeros rudimentos de la palabra de Yahweh. Yahweh llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, el que no entiende según el orden de Melquisedec es un inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es un niño. Pero el que entiende según el orden de Melquisedec, ya ha entendido la madurez y el nacimiento, dice que es un alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados tienen el discernimiento entre el bien y el mal. O sea, aquí el libro hebreo nos está hablando de la madurez del creyente según el orden de Melquisedec, pero también la inmadurez del que no ha entendido según el orden de Melquisedec, el nuevo nacimiento en el Mesías. Y eso está en Hebreos 5, 6 y 7. Dice que Yahweh ha hablado por su Hijo, y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por a quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces miramos que el Hijo es superior a los ángeles, porque a cuál de los hijos dijo Yahweh jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Yahweh. Ciertamente de los ángeles dice, el que me hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Yahweh, por los siglos del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te he ungido, o te ungió Yahweh, el Yahweh tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Adonai, en el principio fundaste la tierra y los cielos son tus obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Yahweh, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor, no son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que están según el orden de Melquisedec, a favor de los que serán herederos de la salvación según el orden de Melquisedec. ¿Bien? Para que usted lo vaya entendiendo, no, los ángeles no ministran a todo el mundo. Los ángeles solo guardan su pueblo y sus descendientes y los que están próximos a salir de esa cautividad. O sea, para que usted de pronto no se crea el cuento de la doctrina de la angelología. ¿Sí ha visto la gente que invoca al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, al arcángel Sariel, al arcángel Uriel? Y eso lo hace la religión católica. La religión católica invoca ángeles, que nos invoquemos al ángel tal y nos va a proteger. Cuando aquí nos está diciendo este libro, no son todos espíritus ministradores para el servicio a favor de los que serán herederos, según el orden de... Bueno, entonces, para que usted vaya pensando quién es usted en Yahweh, para que usted vaya pensando si usted realmente nació de nuevo, porque esto tiene mucho que ver con nacimiento, hermano. Si usted no ha nacido de nuevo y no entiende todos los parámetros que hemos venido enseñando por muchos años, desde que entramos a la restauración, hasta lo que hemos venido enseñando ahorita, quiere decir que usted está en rines. O sea, no está en nada. Y normalmente esto nunca se predica. No, esto no se predica. Pero ¿sabe por qué no se predica? Porque ellos están como Lot todavía. Es más, la restauración, por estar preocupados por las tradiciones, por la sal, por el agua, por el lavatorio, por las oraciones, por hacer una oración, por hacer la otra, por mirar aquí, por mirar allá, por hacer muchas cosas, se extraviaron también de toda la verdad. Y aquí el Padre está dando en el libro de Hebreos, a través del apóstol Pablo, le está dando una promesa a los herederos de la salvación. Entonces voy a parar hasta aquí para seguir la otra parte en la tarde, pero yo quiero que analicemos unos puntos. Según el orden de Melquisedec, ¿dónde se estableció en un principio? En el huerto de... ¿A través de quién? Listo. Pecó Adán, perdió la posición. Después de Adán, ¿para quién se le da la posición según el orden de Melquisedec y la tenía que trabajar? A Set. ¿Por qué Set? Según la Biblia, no la abran. Yo sé que aquí todos deben saber. Es necesario que por medio de Set se hiciera el tikkun de lo que había hecho Adán. Exacto. Se restaurara la adoración. ¿Y qué hizo Set durante ese tiempo? Dice que restauró la Adoración. Después de Set, ¿quién sigue? Enos. ¿Qué hace? A ver, los escucho. ¿Qué hace él? Es transferido a él el orden de... Sigue la línea. Bueno, de ahí a quién sigue. A Cainán. Después a quién sigue. Mahalael. Después de Mahalael. Yared. Después de Yared. Pero Enoc no hace parte de los pregoneros de... Porque él fue llevado antes de tiempo. Acuérdese que no, porque fue llevado antes de... Bueno, entonces saltemos. ¿En qué vamos? Matusalén. Después de Matusalén, ¿quién sigue? Lamec. Después de Lamec, ¿quién sigue? Noé. A Noé se le decía un nombre especial. Pregonero de justicia. Según el orden De Melquisedec. Después de Noé, ¿quién sigue? Shem. Sem era descendiente de Noé. Y era uno de los tres Hijos. esos. Después de Sem, ¿quién sigue? O sea, pues el valor de Isaac. ¿Por qué no fue Abraham? Porque Sem vivió en el tiempo de Abraham. Y él tenía el título, más Abraham no tenía el título. Muy bien, bueno. De ahí sigue a... Isaac. Después de Isaac, ¿a quién sigue? A Jacob. ¿Por qué lo tomó Jacob? Porque él luchó la bendición con Esaú, porque Esaú la perdió. Porque Saúl vendió su sacerdocio según el orden de Melquisedec. Después de Jacob, ¿sobre quién salta? Y yo alcancé a llegar hasta allá en la enseñanza. Creo que hasta allá llegué. Josué. Y Moisés. José. No fue sobre Judá. Fue sobre José.
José. Y después de José salta ¿a quién? A Moisés y Moisés a Josué. Exacto. Y creo que quedamos ahí, ¿cierto? Sí, quedamos en Josué. Bueno, entonces paramos hasta ahí, en la tarde seguimos la otra parte.